cosas, Señor Dios amado, porque tú nos has esperado, Señor Dios, para tener este encuentro con nosotros, para poder hablarnos a nuestro corazón, Señor. Es por eso, Señor amado, Padre Dios, que en este momento tan especial, Señor Dios, en la cual, Señor amado Padre, tú quieres, Señor, sembrar tu semilla, tu palabra, Señor, sabiendo, Señor, que ella, Señor amado Padre Dios, a través del Espíritu Santo, la harías prosperar, Señor Dios. Es que nos despojamos de todo pensamiento, Señor Dios. Señor Dios, que pueda traer distracción, Señor Dios, de todo espíritu de preocupación, Señor, de toda carga, Señor amado, que se haya golpeado, Señor Dios, Padre, sobre nuestro corazón, trayendo congoja, trayendo tristeza, Señor Dios. En el nombre precioso de Jesús, en esta hora, Padre, exponemos nuestra vida delante de ti, Señor Dios, para que a través de la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado, podamos entrar, Señor Dios, en este momento, Padre Dios, al lugar de tu presencia, Señor Dios, para ser ministrado por tu palabra, Señor, en este día, Señor Dios. Por eso, en el nombre de Jesús, atamos toda potestad de los aires, Señor. Todo aquello, Señor amado, Padre Dios, que pertenece al reino de las tinieblas. Todo espíritu contrario, Señor amado, a la persona del Espíritu Santo, Señor Dios. En el nombre de Jesús sea reprendido, Señor Dios, Padre. Y la libertad, Señor, que solamente nos concede tú a través de tu Hijo amado Jesucristo, sea estableciéndose, Señor, en este lugar, Señor Dios, para que tu palabra, Señor Dios, impacte nuestros corazones y no lo vayamos como vinimos, sino por lo contrario, Señor, lo vayamos, Señor amado, Padre Dios, sabiendo, Padre, que esa palabra, Señor Dios, traerá sobre nuestra vida, vida y vida en abundancia. Señor, te damos gracias en el nombre precioso de Jesús, y tu iglesia en esta mañana dice amén y amén. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Gloria a Dios. Tomen asiento, hermano. Gloria a Dios. Yo les voy a invitar a abrir sus Biblias en el libro de Nehemías, allí en el capítulo 1. Nehemías, capítulo 1. Gloria a Dios. El libro de Nehemías, en el capítulo 1. Quiero compartirles algo, hermanos, que Dios ha puesto en mi corazón. De algo, hermanos, que si bien sucedió, también puede, hermano, siempre suceder en cuanto a la vida espiritual, hermanos, de su iglesia. En el libro de Nehemías, en el capítulo 1, los que lo encontraron, digan amén. Dice la palabra del Señor, palabra de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció que en el mes de Quislum, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y le pregunté por los judíos que habían escapado y que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Miren, en esta mañana quiero compartirles algo, hermanos, que es muy importante, hermanos, a través de esta historia, poder aprender, hermanos, como muchas veces, hermanos, las cosas se repiten. Dice la palabra de Dios, hermano, que esta palabra es de Nehemías, escrito por él, de uno de los acontecimientos, hermanos, que marcó la historia del pueblo de Dios en un momento muy particular. Está así, hermanos, que Nehemías, hermanos, este relato que acabamos de leer, hermanos, estaba sirviendo en la casa del rey Artajerjes, siendo, hermanos, el copero del rey. O sea, él había llegado, hermanos, a un lugar, hermano, de privilegio, hermanos, y de gran estima y de grande confianza delante del rey. El copero lo que se encargaba, hermanos, era el probar el vino. Era aquel que estaba a cargo, querido hermano, de que el rey, hermano, no lo envenenara. Y para eso, hermanos, tenía que tener una persona de confianza, en la cual, hermanos, le asegurara, hermanos, que nadie había tramado algo contra ese rey. Dice la palabra de Dios, hermanos, que vino hacia él Ananí, uno de sus hermanos, con algunos varones de Judá, y les preguntó por los judíos que habían escapado
y que habían quedado en la cautividad y por Jerusalén. ¿Por qué, hermanos? Porque el pueblo de Israel había sido tomado de Jerusalén y había estado, hermanos, 70 años, hermanos, en Babilonia, en esclavitud. Sin embargo, podemos ver, hermanos, que Nehemías, cuando vino Ananí, uno de sus hermanos, le pregunta cómo están los hermanos y el pueblo de él. ¿Cuánto dicen amén? Yo quiero que le digas a tu hermano, le preguntó. Porque esta mañana, hermanos, vamos a ver algo importante acerca de la vida de Nehemías, y es el corazón que tenía Nehemías. Y lo podemos ver, hermanos, a través de la actitud. ¿Sabe, hermano? De la manera que actuamos nosotros, habla cómo es nuestro corazón. La Biblia habla, hermanos, acerca de David, por ejemplo, que tenía un corazón conforme al de Dios. Pero hoy vamos a descubrir, hermanos, que Nehemías tenía un corazón, hermanos, lleno de amor por su pueblo. Un corazón, hermanos, tan lleno de amor, hermanos, que ese amor hacía, hermanos, que llevara una cierta carga y una preocupación por aquellos que él amaba. Y sabe que esto es muy importante. Porque la Biblia dice, hermanos, que sin amor nada soy. Y lo que realmente sustenta la vida de un creyente fiel es el amor por su pueblo y el amor por sus hermanos en Cristo. Es por eso, hermano, que a pesar de que él estaba en un lugar privilegiado, en un lugar, hermano, donde no estaba padeciendo ni padeció, hermano, lo que su pueblo padeció, sin embargo, en su corazón había una carga por aquellos hermanos que hacía mucho tiempo que no los veían. Pero que indudablemente esa carga, hermano, la llevaba en el corazón, y estoy seguro, hermanos, que él oraba siempre por ellos. Por eso cuando vino, hermano, su hermano Ananías a verlo con algunos varones de Judá, después, hermanos, que fueron ellos, hermanos, libertados en ese tiempo, hermanos, donde ellos habían sido llevados cautivos, él lo primero que le hace, hermano, le pregunta cómo están los hermanos. Así que trató, le preguntó cómo están los hermanos. Tendríamos que detenernos un poco si nosotros preguntamos el uno por el otro. Tendríamos que ver, queridos hermanos, porque íbamos a ver el corazón de un hombre, hermanos, que estaba lleno de amor. Y que a pesar, queridos hermanos, que estaba pasando al lado de los otros una buena vida, siempre había una preocupación por sus hermanos. Y les pregunta, queridos hermanos, y recibe una triste noticia. Una noticia tan triste, querido hermano, porque la noticia que le da dice, hermano, que los judíos que habían escapado, porque no todos escaparon, muchos murieron. Aquellos que tuvieron la posibilidad de escapar, querido hermano, del exilio. Aquellos que pudieron escapar de las garras del enemigo. Aquellos hermanos que por la misericordia de Dios, hermanos, Dios permitió que escaparan de esa situación tan agobiante que tuvieron que pasar y que habían quedado en la cautividad en Jerusalén. Ese remanente dice que está en gran mal y en gran afrenta. Y no solamente que estaba en gran mal y en gran afrenta, sino que el muro de Jerusalén había sido derribado y sus puertas quemadas a fuego. Primero tenemos que ver, queridos hermanos, que una ciudad sin muros en aquellos tiempos era una ciudad, querido hermano, propensa a la desolación. ¿Sabe lo que es estar desolado? Es que no queda nada. Que cuando el enemigo viene, queridos hermanos, arrasa con todo. Que no hay nada, queridos hermanos, en la cual, hermanos, podíamos destacar. Así había quedado, hermanos, en la ciudad de Jerusalén. El lugar, queridos hermanos, donde allí estaba el templo de Dios. El lugar, querido hermano, que era el centro de adoración. El lugar, querido hermano, donde los judíos invocaban a Dios. Ese lugar había sido totalmente destruido. Y la ciudad, hermano, los muros derribados y las puertas quemadas. Uno cuando puede ver eso, puede ver, querido hermanos, que los muros no caen de un día para otro, sino que el enemigo siempre va a necesitar una pequeña brecha para poder entrar, querido hermano, y derribar, hermanos, totalmente los muros y también las puertas. Porque saben, queridos hermanos, que para tomar una ciudad era necesario, queridos hermanos, derribar los muros, porque las ciudades estaban muy amuralladas y muy cerradas. Y el claro ejemplo es la ciudad de Jericó. Recuerden, hermano, que cuando el pueblo de Dios fue a conquistar la ciudad de Jericó, la Biblia dice que las murallas, hermanos, estaban bien cerradas, la ciudad con murallas firmes. Y el pueblo no sabía cómo entrar.
Josué, con el ejército que tenía, no sabía cómo iba a conquistar la tierra. ¿Por qué, hermano? Porque la ciudad estaba bien cerrada a causa de su muro. Y dice que nadie podía entrar y nadie podía entrar ni nadie podía salir. Sin embargo, por la misericordia de Dios, Dios les dio la estrategia para poder entrar a esa ciudad donde los muros se derribaron. Y cuando los muros se derribaron, entró el pueblo de Dios y saquearon la ciudad y tomaron el botín. O sea, para poder, queridos hermanos, sacar lo más preciado de lo que hay en la ciudad, necesitaban derribar los muros. El enemigo sigue actuando de la misma manera. Para poder, hermanos, tomar, hermanos, lo más precioso que pueda haber en una ciudad, en una familia, en una vida, lo que tiene que hacer es derribar los muros. Por eso la Biblia dice, queridos hermanos, que Satanás andaba como león rugiente tratando de devorar. Y a quien trataba de devorar en la antigüedad era Job, ¿se acuerdan? Pero ¿qué pasaba? Job tenía un muro. Porque el mismo Satanás dijo, tú lo tienes bien rodeado. Tú lo tienes bien cercado, por eso yo no puedo entrar. O sea, cuando nosotros, hermanos, tenemos muros, hermanos, a nuestro alrededor, que se hacen, hermanos, a través de la oración, a través de la comunión, a través de la búsqueda de Dios, el enemigo no puede entrar. Pero el enemigo sabe, querido hermano, donde nosotros le abramos una rendija, donde él se pueda meter, querido hermanos, él va a poder derribar los muros. Y cuando él viene a derribar los muros, todo lo bien preciado, todo lo más hermoso, todo lo más lindo, todo lo de gran valor, ya sea de una ciudad, ya sea de una familia, ya sea de una persona, es tomado por el enemigo. Y aquella ciudad o aquella familia, querido hermano, que en un momento, hermano, haya sido, hermano, de alta estima, de gran admiración hacia los demás, queda como quedó la ciudad de Jerusalén. Quedó, querido hermano, totalmente desolada. Quedó totalmente, querido hermano, tomada por los enemigos, en la cual no había nada. Ahora, uno puede ver, querido hermano, que los muros representan, hermanos, autoridad. Y representa protección. Por eso, hermanos, cuando la ciudad quedaba sin defensa de los muros, quedaba expuesta a los que los atacaban. Cuando nuestra vida, nuestro cuerpo, queda sin defensa, somos propensos a las enfermedades. Por eso usted va a ver, o quizás ha oído, personas, hermanos, que andan con tapabocas. Personas, hermanos, que a veces son aisladas de la gente para no contraer enfermedades porque sus defensas están bajas. Cuando las defensas están bajas, el enemigo entra. Y viene, queridos hermanos, ¿a qué? A matar. Por eso encontramos, hermanos, que cuando un país, una ciudad, hermanos, los muros son caídos, hermanos, de protección, y los muros de protección son los valores morales. Queda expuesta. Cuando los valores morales de una sociedad, de un país, de una sociedad, hermanos, se viene abajo, indudablemente queda expuesta a ser saqueada y no quedar nada. Cuando una familia pierde, queridos hermanos, esa protección, porque le abrió rendija al enemigo, porque no tienen los muros edificados de los valores morales, de los valores por los cuales nosotros podemos caminar y andar agradándole al Señor, indudablemente el enemigo viene y roba todo lo más preciado. Así, hermanos, como una nación, como una ciudad, como una vida de hermanos, cuando no tiene defensa porque no tiene muros, el enemigo puede entrar. En la vida espiritual es exactamente lo mismo. Ahora, la Biblia dice, queridos hermanos, en el versículo 3, me dijeron que el remanente que habían quedado de la cautividad allí en la provincia está en gran manera en la frente y el muro cruzante alrededor y las puertas quemadas. O sea, queridos hermanos, quedaron en cautividad. O sea, quedaron, hermanos, sin libertad. Porque ser cautivo es no tener libertad. Es decir, no tener libertad. ¿Sabe lo que es no tener libertad usted? Es querer hacer algo, pero no lo puede hacer. Usted es esclavo. Y créanme, muchas veces, hermanos, cuando los muros no están bien fortificados, las personas se ponen a ¿qué? A ser esclavas, a ser prisioneros
y a no tener la libertad. Por eso Pablo decía, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Estoy seguro que todos los que estamos acá no queremos hacer mal o hacernos mal. Pero ¿cuántos hacemos mal? Y nos hacemos mal. Es que yo no quiero hacer eso, pero yo no sé por qué lo hago. Porque usted ha perdido la libertad. Porque usted es esclavo. ¿Cuántos están acá? Cuando nosotros somos llevados cautivos por el enemigo, como el pueblo de Israel, ¿ha sido producto de qué? De que las defensas, los muros, que no permiten, que hermanos, que perdamos esa libertad que Cristo nos dio, porque conoceremos la verdad y la verdad nos hará libre. El enemigo entra y roba lo más preciado y de más valor de nuestra vida. Y quedamos tan expuestos, en la cual nuestra vida queda desolada, sin nada que verdaderamente tenga valor, sin nada apreciado, sino que todo yéndose a la ruina, a las cenizas y a la muerte. ¿Por qué el pueblo de Dios quedó de esa condición? ¿Cuál fue la causa, queridos hermanos, que el pueblo de Dios estaba en gran mal, en gran afrenta, en cautividad y habían perdido todo lo que tenían? Mire, la Biblia lo dice por qué. Porque nada de lo que nos pasa no hay un porqué. Nada de lo que sucede en nuestra vida no hay un motivo para lo cual digamos nosotros, Señor, ¿por qué? En Segunda de Crónica, en el capítulo 36, versículo 9, dice, Joaquín es llevado cautivo a Babilonia. Acá vemos, hermanos, el inicio cuando ellos son llevados cautivos. ¿Cómo pude yo llegar a esta situación? ¿Cómo es posible que pueda ser llevado por el enemigo para poder ser cautivo, preso y perder todo lo de gran valor? Mire lo que dice. De 8 años era Joaquín cuando comenzó a reinar y reinó 3 meses y 10 días en Jerusalén. ¿E hizo qué? Vaya viendo algunas cosas que son muy importantes entender en esta hora. E hizo lo malo ante ¿qué? Los ojos. A la vuelta del año el rey Nabucodonosor envió y lo hizo llevar a Babilonia, juntamente con los objetos preciosos de la casa de Jehová. Y sustituyó a Sedequías su hermano por rey sobre Judá y Jerusalén. Vaya viendo los acontecimientos que se van sucediendo acá. Al año siguiente de hacer lo malo, ¿qué es lo que pasa? Lo mandan a buscar, hermanos, para ser llevado a Babilonia. Mire, si usted quiere conservar la libertad y no ser llevado cautivo, corte con lo malo. Si usted no puede, pídale al Señor. Nadie va a ser libre si usted permite lo malo. Ya sea en su vida, ya sea en su hogar, ya sea en su familia. Por lo que veo en la Biblia, queridos hermanos, que el malo nunca prospera. Por lo que veo en la Biblia dice, queridos hermanos, todo aquello que hace lo malo, o sea, aquello que Dios no está de acuerdo, puede lograr la libertad. Para eso Dios le da, queridos hermanos, que la palabra de Dios, conocerás la verdad. Y ella te hace libre cuando la verdad entra en tu corazón y tú empiezas a caminar por ella. Pero tú y yo no somos libres, queridos hermanos, a la manera nuestra. Dice que al año fueron llevados a Babilonia. Miren lo que dice el versículo 11. De 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar y 11 años reinó en Jerusalén. ¿E hizo qué? Lo malo ante los ojos de Jehová, su Dios. Y no se humilló delante del profeta Jeremías, que le hablaba de parte de Jehová. Wow. Vaya viendo esto. Todo fue un acontecimiento para llegar a la condición que llegaron. ¿Es porque Dios lo abandonó? No, Dios siempre estuvo hablándole a través de los profetas. ¿Para qué? Para que no llegaran en la condición, hermano, que Nehemías se enteró cómo estaban en gran mal, afrenta, la ciudad totalmente destruida, el templo destruido, se terminó el lugar de adoración. Pero dice, hermano, que Dios siempre se encargó de hablarle. Pero ¿qué hacían ellos, hermanos? No se humillaban.
¿Qué significa no humillarse? Seguir con la tuya. Eso significa no humillarse. Hablándote a Dios que las cosas se hacen así y vos las haces a tu manera. Haciéndose omiso, querido hermano, a la palabra que Dios le daba. ¿Para qué, hermano? Para que ellos no terminaran en esa condición. ¿Cuán grande es el amor de Dios? Seguimos. Sino por lo contrario, dice la palabra de Dios en el versículo 30, se rebeló a sí mismo contra Nabucodonosor, el cual había jurado por Dios y endureció su ser y obstinado su corazón para no volverse a Jehová de Israel. También todos los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad. ¿Saben por qué, hermano? Porque el pecado, si usted lo corta, va en aumento y en aumento. Entra por algo así, pero mira, hermano, eso va a ir creciendo. Y cuando llega a acordar, querido hermano, las personas están haciendo cosas que nunca pensaron que le iban a hacer, pero todo comienza con algo pequeño, comprobar algo que pasaba, hermano, inofensivo, que no era para tanto. Pero cuando quiso acordar, querido hermano, se vio envuelto, querido hermanos, en cosas en las cuales, hermanos, estaban tan lejos de Dios. Todos los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad, siguiendo todas las abominaciones de las naciones y contaminando la casa de Jehová, la cual él había santificado en Jerusalén. Llegó a tal manera, querido hermano, hasta que la casa de Dios la habían, ¿qué? Contaminado. Y Jehová, el Dios de los padres, envió constantemente, sí fuerte, constantemente. Qué amor de Dios, ¿no? Dios no se quedó callado, sino constantemente Dios le hablaba con el propósito de que el pueblo se volviera hacia él. Palabra a ellos por medio de los mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Pero ¿qué hacía el pueblo? Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios. ¿Y lo que pasa cuando el corazón se endurece? ¿Sabe lo que pasa, hermano, cuando la persona no se quiere, hermano, volver a Dios? Hacen escarnio de los que le habla la palabra. ¿Sabe lo que es escarnio? Hablar mal de ellos, criticarlos. ¿Cuántos están acá, hermanos? Es enojarse contra ellos. Y dice, y menospreciaban su palabra y se burlaban de su profeta, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo más. Wow. ¿Vieron, hermano, que las cosas no se dan de un día para otro? Que vino el enemigo, que me tomó, yo no sé qué pasó. Fueron tiempos. Y durante todo ese tiempo Dios siempre venía hablando y hablando. Pero el pueblo de Dios debe volverse hacia Dios, al contrario. Cada vez endurecían más su corazón y se enojaban contra los profetas, contra aquellos que venía la palabra del Señor. Y ellos cada vez más se iban hundiendo en su pecado y pecado. Hasta el punto, querido hermano, que Dios se cansó y dijo, ya para esto no hay más remedio. Ya no hay palabra que leer. ¿Qué hizo Dios? Los dejó porque ellos los habían dejado. Y al dejarlo, queridos hermanos, el enemigo ganó terreno. El enemigo, queridos hermanos, tenía autoridad ahora para llegar a la vida de todo el pueblo de Dios. Como le pasó a Job, aunque Job era temeroso. Pero Dios lo dejó en un instante para que el enemigo tomara, querido hermano, acción contra él y contra toda su familia, contra todas sus riquezas. Pero claro, ahí era ¿para qué? Para mostrar, queridos hermanos, el corazón íntegro que tenía este hombre. Pero aquí no, aquí era todo lo contrario. Sino que el corazón endurecido del pueblo lo llevó, queridos hermanos, a caer en manos de los enemigos y perder la libertad que tenían. Y ahora ser esclavos a tal punto, querido hermano, que el enemigo entró y robó lo más preciado. ¿Cuántas cosas el enemigo te ha robado? Te roba por todos lados. Te roba los hijos, te roba lo económico, te roba la salud a través de los vicios, que después cargas con enfermedades. ¿Cuántos están acá? Amén. Te roba la paz, te roba la armonía en tu hogar. Porque cuando uno, queridos hermanos, en el hogar está desprotegido de la protección que Dios quiere que tengamos, el enemigo se infiltra, entra
y te roba lo más preciado. ¿Y yo por qué digo lo más preciado? Porque usted va a ver, querido hermano, que somos muy comunes de nosotros. Le damos valor a aquellas cosas cuando las perdemos. Pero mientras que la tenemos, no tienen valor. Pero cuando la perdemos, ahí nos damos cuenta del valor que tenía. ¿Pero por qué lo perdimos? Porque muchas veces el enemigo tomó acción sobre nuestra vida porque nosotros se lo permitimos. Las ruinas en Jerusalén eran un recordatorio visual del pecado. Lo que Nehemías, hermanos, recibió esa noticia era, hermanos, una muestra hacia dónde lo llevó el pecado del pueblo de Dios. A vivir completamente en ruina. O sea, aquella ciudad que alguna vez, hermano, fue temida, fue, querido hermanos, una ciudad, hermanos, en la cual, hermanos, la gente se maravillaba. Ahora estaba en oprobio. Y estaba haciendo burla de los enemigos. ¿Sabe lo que es la palabra oprobio? En vergüenza. Aquella ciudad espectacular, ahora, querido hermanos, nada había quedado. Era fuego que había consumido todo. Y solamente un remanente que habían escapado son los que habían escapado de ese exilio. Después de 70 años. Que llegó la noticia enemiga que aunque escaparon estaban en gran mal y en gran afrenta. Porque si bien escaparon del exilio, hermanos, estaban mal. Porque muchos habían perdido su familia. Porque habían perdido todo lo que tenían. Tú puedes escapar de muchas cosas, pero en el camino hay cosas que quedan tiradas, que se pierden. Y por más que hayas recuperado la libertad y no esté bajo el mandato de tus enemigos, el dolor queda. Amén. Por eso dice la Biblia que ellos, hermanos, estaban en gran afrenta, en gran dolor. Amén. Ahora, lo peor, queridos hermanos, de todo esto es que no solamente habían caído los muros, sino que había sido destruido el templo, el lugar de adoración, el lugar, que, hermano, donde el pueblo se reunía para adorar a Dios. ¿Saben por qué? Porque cuando hay ruinas, lo primero que cae es la adoración. ¿Quieres ver a alguien en ruina? Fíjate si tiene poder para adorar. La ruina lleva a esto. No tengo ganas de adorar, no tengo ganas de congregarme, no tengo ganas de buscar a Dios. ¿Cuántos están acá, hermano? Por eso tenemos que ver, queridos hermanos, que cuando hay ruinas, no hay fuerzas. Y el templo, queridos hermanos, que había sido, hermanos, construido ahí como un centro de adoración, había sido tomado por el enemigo y había sido derribado. Es maravilloso esto, queridos hermanos, porque usted va a ver, queridos hermanos, que Nehemías se encargó en ese tiempo de construir los muros, pero Esdras de reconstruir el templo. Son dos personas, hermanos, diferentes en la historia, pero los dos tuvieron un trabajo importantísimo. Algunos, hermanos, de poner el muro, pero otro el templo. ¿Saben por qué? Porque usted no puede construir el templo para que Dios habite en su vida si también no trabaja en que los muros sean edificados. Porque usted puede trabajar en su vida, hermano, pero si los muros, que va a hacer, querido hermano, que lo va a impedir de que los ataques del enemigo vengan sobre su vida, las tentaciones, los malos pensamientos, los deseos del mundo. Si usted no se encuentra fortalecido en el Señor, indudablemente, por más que construya el templo se va a venir abajo. O sea, es una tarea, querido hermano, en conjunto. Hay que construir los muros y hay que edificar el templo. ¿Cuánto le dicen gloria a Dios? ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Hay mucha gente que quiere construir el templo, pero no se preocupa por construir el muro de contención. Por eso cuando el enemigo ataca, se lleva todo lo que hay en el templo. Porque no hay muro de contención. ¿Cuántos dicen amén y dicen gloria a Dios? Estoy siendo muy difícil, usted me está entendiendo. ¿Me entiende? Ahora, ¿qué quiero ver esto, hermanos? Que Nehemías, hermanos, cuando oye estas palabras de su hermano Ananías, mira, hermanos, la actitud del corazón que tiene Dios. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, hice duelo por algunos días, ayuné y oré delante del Dios de los cielos. ¿Cuánto dicen gloria a Dios?
¿Saben lo que veo? Que cuando Nehemías, hermanos, escuchó esto, le dolió en el corazón. Se entristeció de tal manera que dice que tuvo 4 meses así. El saber, querido hermano, que sus hermanos estaban, querido hermanos, de esa manera viviendo. De saber, querido hermano, que había mucha ruina. Es tal así, querido hermano, que este hombre, hermanos, cargó en su corazón el dolor, hermano, por lo que estaban padeciendo sus hermanos. Se afligió tanto, querido hermano, porque su corazón, hermano, era sensible hacia el sufrimiento de los demás. Te pregunto a ti, iglesia, ¿qué sientes cuando ves escombros o ruinas en tus hermanos en Cristo? ¿Qué sientes, hermano, cuando ves, hermano, que el enemigo le está robando todo a tu hermano del pueblo? ¿Por qué digo esto, hermano? Porque tengo que decirlo, que a mucho pueblo de Dios en este tiempo es indiferente. Nehemías recuerda, querido hermano, que estaba en una buena posición, en un lugar privilegiado, pero cuando se enteró se entristeció. Mire, hoy en día el pueblo de Dios, hermano, no se entristece, sino por lo contrario, lo critica. Lo pone en Facebook. Porque ellos estaban de esa manera por el pecado, pero cuando vos ves parte de tus hermanos en el pueblo de Dios que por causa del pecado están en la ruina, ¿qué sientes? ¿Cuántos están acá? ¿Sabe lo que dice la Biblia? Que por causa de la maldad el amor de muchos se enfriará. La Biblia dice que debemos llorar con los que lloran y reír con los que ríen. Amén. Y la Biblia dice, hermanos, en esto conocerán que son mis discípulos, en que nos améis los unos a los otros. Nehemías, queridos hermanos, era alguien, hermano, que cargó en su corazón. Dice que lloró, y ese lloro en hebreo dice, hermano, es un lloro amargo. Fue tanta la amargura que tuvo, queridos hermanos, que dice que se tuvo que sentar porque no podía estar de pie de tanto dolor que tenía. Me senté. ¡Wow! ¿Se puede imaginar eso? Sentir tanto dolor que ya no aguantó de estar parado porque sus piernas se le fueron. ¡Wow! ¿Saben? Otro día le comentaba a alguien yo que la iglesia se fundamenta, hermanos, en 4 columnas. Una es la doctrina de los apóstoles, es la palabra del Señor. La segunda, el partimiento del pan. La tercera, la oración. Y la cuarta, la comunión. La iglesia somos nosotros. Haga de usted, hermano, un edificio y en ese edificio usted pone en cada esquina 4 columnas. ¿Qué pasa si una columna, hermanos, cede? Se viene abajo. Cada uno de nosotros, si queremos mantenernos firmes como iglesia, estos 4 pilares tenemos que cuidarlos. Las doctrinas, la palabra del Señor. Yo no sé cuántos tienen habitualidad, hermano, de abrir la Biblia, no solo los domingos, en su casa. ¿Cuántos tienen habitualidad, hermano, de conocer la doctrina, no solamente los domingos, sino quiero recibir más? Porque quiero decirle algo. Si esa columna está flaca, tarde o temprano, usted va a caer. Y no va a permanecer, porque el enemigo lo va a engañar y lo va a mentir. Por eso es necesario, querido hermano, conocer bien la doctrina de Cristo. Porque ella es la que nos da la libertad.
Usted no puede guiar su familia a su manera. Usted tiene que llevarla, hermano, conforme a la palabra de Dios. Por eso necesitamos que conocer la doctrina, la palabra de Dios. La guía, la dirección que viene solo por la palabra de Dios. La oración. Porque si usted es un cristiano, querido hermano, que jamás viene a orar, jamás ora en su vida, indudablemente esa columna va a ceder y su vida va a caer. Ay, yo no sé por qué me está sucediendo esto. Usted está orando. Y yo no sé por qué todo el mundo me broma, pero usted oró antes de hacer ese negocio. Yo no sé por qué esto me pasa. ¿Y usted oró antes de tomar una decisión? No se mandó. ¿Cuántos están acá, hermano? Porque muchos cristianos, más que espirituales, son emocionales. Entonces, maneja la vida, hace la vida, deshace la vida conforme a su corazón. Y recuerden, es engañoso. Es más que engañoso, dice que es perverso. Usted no sabe la perversidad que hay en nuestro corazón. No, yo soy bueno. Dios dice que es perverso, el suyo y el mío. Amén. Y que necesitamos, hermano, venir a Cristo todos los días. ¿Cuánto dice gloria a Dios? ¿Cuánto dice gloria a Dios? Y la Biblia dice que es perverso, no se cae, no miente. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Por eso necesitamos la doctrina. ¿Por qué la doctrina? Porque si usted no conoce la doctrina, usted se va a llevar por el corazón y va a ser como tantos evangélicos. Dios me habló. Y voy a decir, ¿de dónde Dios te habló? Si lo que le habló Dios es porque lo va a hacer, está en contra de lo que dice la doctrina. No, Dios me dijo que esta es la mujer para mí. Y la otra tiene otro marido. ¿Cuántos están acá por decirle algo? Pero hay gente, hermano, que se lleva por emociones porque no conoce la doctrina. Por eso tenemos que conocer la doctrina para que cuando el enemigo quiera engañarnos a nuestro corazón, quiera decirte, mira lo que tengo para vos. Mira, hermano, el enemigo llevó a Jesús al desierto para decirle, todo esto te daré. ¡Qué bendición!, dirían algunos. Si no conoce la doctrina. Dios está conmigo. Pero como Jesús sabía la palabra, sabía la doctrina, ¿qué hacía? Escrito está. Y no se dejó llevar por su corazón. La oración. El partimiento del pan, que es la Santa Cena. Eso es un pilar. Porque en la Santa Cena, querido hermano, ¿qué es lo que sucede? Somos fortalecidos en la comunión y en el recordatorio que necesitamos un Salvador. Y ese Salvador era Cristo. Pero también era comunión. Lo que pasa es que a mí no me gusta mucho comunión, pero yo soy un bicho. ¿Cuánto estaban acá? Pero Dios usa esos 4 pilares. Y cada uno de nosotros tenemos que trabajar en esos 4 pilares. ¿Sabe una de las cosas que caracterizaba a la iglesia primitiva de la iglesia? La doctrina, la oración, el partimiento del pan y la comunión los unos con los otros. Dice que tenían todas las cosas en común. Nadie decía tener esto. ¿Y qué pasaba ahí? Dice que el Señor añadía cada día los que iban a ser salvos. Y el favor de Dios estaba para su pueblo. ¿Cuánto dice gloria a Dios? ¿Cuánto tiene el favor de Dios? El favor de Dios estaba para su pueblo. ¿Por qué? Porque esos 4 pilares estaban firmes. Ahora, Nehemías, querido hermano, cuando escucha esto, oí estas palabras, me senté y lloré, hice duelo. Era tanta la tristeza, era tanta la angustia, querido hermano, que hizo hasta duelo. Hermanos, hoy vivimos tanta gente que vive entre los escombros. ¿Por qué entre los escombros? En lo que eran antes y lo que son ahora. Que son, queridos hermanos, ceniza y escombros de lo que un día fueron en Dios. Pensar que servía a Dios. Pensar que buscaba cómo lo usaba Dios. Pensar que Dios, hermanos, lo apartó, lo santificó y ahora anda perdido. Nehemías, cuando escuchó esto por la situación que estaba viviendo, sabía era porque se habían apartado de Dios. Pero en su corazón cargó, queridos hermanos,
ese dolor en su corazón. Ahora, es tremendo, hermano, porque podemos ver que Nehemías no solamente, hermano, fue alguien que posteriormente vemos que oró, ayunó, se puso triste, sino que accionó. ¿Sí que lo accionó? Hizo algo por aquel que estaba caído. Vio a sus hermanos que estaban mal. Yo no puedo estar quieto. Yo tengo que ayudarlo a ¿qué? A volver a levantarlo. Porque es muy fácil decir yo oro. Pero ¿cuántos van a ayudar? ¿Cuántos van a trabajar? ¿Cuántos van a sacar de ese lugar de privilegio, de esa comodidad? Para poder ayudar a su pueblo cuando lo ven en gran mal y en gran afrenta. Créanme, hermanos, que estos tipos de corazones hay pocos. Por eso el Señor dice, orad para que Dios envíe obreros a la mies. Porque la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Por eso, hermano, el liderazgo, querido hermano, que impacten en la vida de otros, hay pocos. Personas, querido hermano, que sean influyentes, hermanos, para que ellos, hermanos, después, a través de enemigos, pudieran edificar lo que el enemigo arruinó. Hay pocos. Pero aquí vemos, hermano, el corazón de un gran hombre que no solamente, querido hermano, vio el mal, sino que cuando vio el mal, actuó. Pregunto yo, cuando viste el mal, ¿cuándo fuiste a orar por otro? ¿Cuándo fuiste a visitarlo? ¿Cuándo te preocupaste? Cuando alguien dijo, voy a ir porque no lo vi bien. ¿No sé que usted ha visto mucho? ¿Vale? Sí. ¿Muchos compros? Es que yo trabajo, Nehemías trabajaba. Es que yo estoy encargado, Nehemías lo hacía. Usted dirá, pero bueno, pero eso no es para mí. Eso es para Nehemías. Pero ¿saben que todos fuimos llamados para edificar? ¿Saben lo que dice la Biblia en Isaías 58? Y los tuyos reedificarán las ruinas antiguas. Los cimientos de generación y generación levantarás. Y serás llamador, reparador de portillos, restaurador de calzada para habitar. ¡Oh! Hemos sido llamados para restaurar, para levantar. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Hemos sido llamados, querido hermano, para trabajar en la obra del Señor. Y en la obra del Señor es trabajar en aquellos hermanos que se le ha venido todo abajo. Que lo único que puede avisorar vos ver, querido hermano, que un día fue cristiano, que un día estuvo bien en el Señor, pero que ahora hay gran ruina, gran devastación, porque está en gran mal, en gran afrenta, en problemas, en batallas. Mire, observe la actitud usted, porque la actitud, hermanos, no es una anécdota, ni tampoco es algo, querido hermano, que se impone. La actitud es algo, querido hermano, que se elige cada día. Yo decido cada día qué es lo que voy a hacer cuando veo el mal. Bueno, es algo que nace del corazón. Es alguien de alguien, querido hermano, que carga la carga por alguien que está mal. Que no lo hace porque está obligado. Es porque siente que es parte, hermanos, de una familia en la cual Cristo viene. Porque siente, querido hermano, que el que está todos los días sentado al lado de la silla en la iglesia no es alguien más, sino que es su hermano en Cristo que va a vivir toda la eternidad cuando Cristo venga. Por eso, hermano, la actitud es algo, hermano, que cada día uno elige. Yo soy el que elijo si voy a ver, si lo voy a visitar, si lo voy a ayudar.
Si voy a preguntar, ¿por qué? Porque la acción, hermano, es la respuesta interior de lo que nosotros vemos afuera. Cuando tú y yo vemos afuera gran mal dentro del pueblo, lo que va a aflorar es la actitud de lo que hay en el corazón de cada uno de nosotros. Recuerden, pasó el sacerdote y vio a aquel hombre tirado y pasó de largo. Pasó el levita y lo vio también aquel hombre que había caído en manos de ladrones. Pasó de largo. ¿Cuántas veces pasamos de largo? Pasamos de largo a ser omiso, a no interesarnos, a no preocuparnos. Pero dice que pasó a alguien, un samaritano, alguien que no era parte del pueblo, pero que tenía un corazón lleno de amor. Un corazón, hermano, que estaba dispuesto a detenerse en el trajín de día, porque este hombre no estaba paseando, sino que se detuvo para ayudar a aquel que había caído en manos del ladrón. Me pregunte usted, hermanos, ¿cuántos han caído en manos del ladrón? Que les ha robado todo. Por eso, hermano, la respuesta, hermanos, hacia ayudar a otro es lo que hay en nuestro corazón. Esa respuesta puede marcar el rumbo de una familia, de una nación, de una iglesia. Porque en cierta manera esa respuesta que dio Nehemías cambió el rumbo de Jerusalén. Si no hubiera habido un hombre que cargara esa carga, ¿quién iba a ayudar a levantarlo? Si no hubiera habido, queridos hermanos, en la historia, un Esdras, ¿quién iba a levantar el templo? Pero hubo alguien, querido hermano, que llevó esa carga y cambió la historia de lo que ellos estaban viviendo. ¿Saben que tú puedes cambiar la historia? De tu familia, del lugar donde te mueves. Porque saben, hermanos, el pueblo de Dios, hermanos, que están en los escombros, hay por todos lados, hay al barrio. Un día estuvieron y hoy no están. Y lo único que vemos, querido hermano, es escombro de aquello que un día fue levantado, pero que ahora el diablo derribó y no queda nada. Por eso, hermanos, la actitud es algo que se elige cada día. Miren, pueden haber circunstancias críticas, los fracasos, pueden golpear, pero saben, queridos hermanos, no tiene el poder de destruir cuando hay alguien que tiene una actitud. Porque miren, Nehemías tuvo que enfrentar enemigos, Tobías, Tambalat, aquellos que se burlaban, hermanos, de los muros que se iban a levantar. Pero cuando había una actitud en fe, nadie pudo detener la obra que Dios quería hacer. ¿Por qué? Porque Dios quería levantar nuevamente a su pueblo. Que fue el pueblo que adorara a Dios. Mire, podemos tener las mejores estrategias. Podemos tener los mejores dones y los mejores talentos. Pero la ruina no se levanta con eso. El 90% es actitud. Y el otro 10% es el don. Por eso pasé por la casa del perezoso. Pero como no tenía actitud, ni siquiera en la casa de él, pudo aflorar algo. Puede ser que no tenga tantos dones, pero tenía actitud. Puede ser que sea la pinza, mira, mi hermano, oxidada, que todo el mundo descartó, pero tenés actitud. Y tenés fe en Dios. ¡Ja! Y Dios dice, dame ese. Porque Dios coge lo vil, lo menospreciado, lo que no es. Porque el que tiene algo de parte de Dios no lo quiere usar. Amén. Por eso, hermano, es importante la actitud. Porque con tu actitud puedes levantar a tu familia de los escombros. Puede cambiar la historia de tu barrio, puede cambiar la historia de tu ciudad. La actitud es la que se distingue
Por eso cuando hay una actitud llena de fe, Dios actúa. Pero cuando hay una actitud negativa, no hay nada que prospere. Cuando no hay una actitud pesimista, nada actúa, nada florece. Cuando hay una actitud, hermano, que se lleva solamente por lo que ve, no anda. Por eso, querido hermano, la actitud correcta crea una atmósfera de fe y de esperanza para aquellos que están en ruina. Usted imagínese el pueblo, viendo lo que era la ciudad, viendo lo que era el templo y ahora no había quedado nada. ¿Cómo no va a estar el gran mal? Es como que si usted se le prende fuego a la casa y queda en la calle. Pero apareció algo que tenía una actitud, hermanos, de fe y que cambió la atmósfera espiritual en su vida y fue, hermanos, a darle ánimo a los hermanos para poder reedificar las ruinas. ¡Oh! Dice que el pueblo tuvo ánimo para edificar. Gloria a Dios, gloria a Dios. La actitud la escojo cada día. Yo no puedo corregir el pasado, pero puedo interferir en el presente y cambiar el futuro. Yo puedo ser alguien, queridos hermanos, en la cual cambie la historia de muchos. Tú también. Por eso dice, me senté y lloré, ayunó. O sea, hermano, sus piernas le fallaron. Observe esto. Que dice que lloró. Y en hebreo significa lloro amargo, o sea que lloró de lo más profundo de su alma. Hizo duelo, ayuné y oré al Dios de los cielos. Y mira el versículo 5. ¿Cómo es la oración de este hombre? Y dije, te ruego, oh Jehová, te ruego. Wow, qué lindo esto. Él no vino, querido, a preguntarle a Dios, Señor, ¿por qué? ¿Dónde estás, Señor? Te ruego. O sea, vino con un corazón humilde. Pidiendo su favor, pidiendo su misericordia. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Le dice, te ruego, como diciéndole, no te vengo a imponer. Vengo a pedir tu misericordia. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Esa debe ser nuestra oración. Te ruego porque nosotros no mereceremos nada. Merecían que estuvieran en esa condición, en ruina. Porque cuando Dios les mandaba y les hablaba, ellos, hermanos, cada vez estaban peor. Pero miren, Nehemías dice, te ruego. O sea, querido hermano, le suplica, le viene a pedir algo. Pero no le viene a imponer algo. Qué triste es la gente que viene a imponer. Como que Dios nos debe algo. Como lo que nos pasa es culpa de Dios, es culpa de la iglesia. Te ruego, Jehová de los cielos. No solamente dice te ruego, sino que lo empieza a alabar. Aleluya, ¿cuánto dice gloria a Dios? Porque mire, dice Dios de los cielos, fuerte, grande, temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que aman y guarda tus mandamientos. Lo primero, cuando entra en oración, te ruego. Segundo, lo empieza a engrandecer, porque es necesario que entremos con acción de gracia. Y hermano, cuando alguien viene a pedir a su casa y lo obliga, queda feo, ¿verdad? Le quita la gana de darle algo. Pero cuando alguien viene y te dice, te ruego, ya te hablan del corazón. Cuando ves a alguien que está mal, y viene con esa palabra, hermanos, a tu corazón. Y entras a tu casa y salís buscando, porque la persona vino de una forma tan humilde, demostrando su necesidad, pero no obligando, sino suplicando un favor. Que no hay corazón que se resista para cerrar la mano y no ayudar. Y dijo el Señor, si ustedes como padres saben dar buenas dádivas, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial? Cuando yo
Y tú vienes al Padre y le dices, papá, yo te apoyo. ¿Por qué tenemos que venir así? ¿Por qué hemos metido tanto en la pata, hermano? Nos hemos equivocado tantas veces. Nos ha hablado Dios de tantas formas y de tantas maneras y de tantas bocas. Pero la inspiración de nuestro corazón ha querido hacer lo que Él quiere. Usted no sabe, hermano, lo alivio que hay cuando usted dice, viene a Dios y dice, te ruego. Como diciéndole, Señor, yo no te puedo pedir nada. Si vivo así es justo. Oh, Señor. Si estoy mal es porque yo me la busqué. Si vivo esto es porque yo sabiendo hacer lo bueno no quise hacerlo. Y lo empiezo a alabar. Pues es Dios de los cielos. Poniéndolo bien en alto. Diciendo que no hay otro Dios que pueda, hermanos, abarcar toda la universidad y estar en todo lugar. Así era Nehemías. Ese grande, temible, que guarda tu pacto y tu misericordia, a los que aman y guardan tus mandamientos. Pero ahora, atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo. ¿Saben, hermano? Porque un siervo ora así. Un siervo ora así. Porque un siervo es alguien que sirve. Alguien que lo ha tomado como amo. Y dice, estén ahora tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo. ¿Saben? Porque cuando venimos con este tipo de corazón para orar a Dios, los oídos de Dios están abiertos. ¿Cuánto quiere que Dios los escuche? Dios no puede dejar de escuchar cuando alguien viene y ora así. Esté ahora tu oído atento y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti, día y noche, por los hijos de Israel, tu siervo. Y mire esto. Y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Mira, hermanos, nos cuesta confesar nuestros pecados. ¿Cuánto va a decir y a retribuir que los pecados de otros son nuestros también? ¿Verdad? Si lo merece, se la buscó. Bueno, si quedó así, yo sabía que iba a pasar eso. Pero hay una realidad, hermanos, cuesta confesar los pecados. Porque nos sentimos tan sucios ante un tan Dios tan grande, pero acuérdate que Dios es amor. Que Él dijo, si confesamos nuestros pecados, dice que Él es fiel y justo para perdonar. Pero el diablo nos ha hecho meter en la cabeza, ¿cómo me voy a acercar de esta manera? Y estamos como Adán, escondiéndonos porque le fallamos a Dios cuando Dios lo andaba buscando y diciendo, vení, vamos a ponernos a cuenta. Decime, Adán, ¿en qué metiste la pata? ¿Qué te mandaste? Y lo que pasa es que oí tus pasos, tuve miedo. ¿Cuántos están acá? Amén. Y Dios lo que quería y lo que buscaba era que se acercara. El amor de Dios es tan grande, no quiere que te escondas. No, pastor, yo voy a ir, pero cuando arregle algunas cositas, ¿vio? Porque yo ando mal, no venía ahora. Amén. Porque si tu
pecado rojo como el carmesí, Dios lo hará blanco como la blanca grana. Dios no anda buscando gente perfecta, Dios anda buscando imperfecto para perfeccionarlo a través de la palabra y a través de la sangre de Cristo. Le hace una nueva criatura donde las cosas viejas pasaron, mas Dios las hace todas. Nehemías dijo, porque ellos han pecado y yo también he pecado con él. Ahora él pecó, ¿no? Pero él entendía, hermano, que si el pueblo pecaba, él también porque era parte del pueblo. Por eso cuando alguien cae, tendríamos que dolernos todos. Miren el versículo 7. En extremo nos hemos corrompido, Él se hizo parte. Y no hemos guardado los mandamientos, los estatutos, los preceptos que diste a Moisés tu siervo. Él sabía por qué estaban viviendo de esa manera. ¿Tú sabes por qué vives de esa manera? Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo. Y ahí le trae a memoria la palabra que Dios le había dado a Moisés. Si vosotros pecamos, yo dispersaré por los pueblos, pero si nos volvemos a ti y guardamos tus mandamientos y los pusieron por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, y allí tú nos vas a recoger y os traerá el lugar que escogí para hacerlo habitar allí mi nombre. Dios trae a memoria en la oración la promesa de parte de Dios para su pueblo. Ellos pues son tu siervo y tu pueblo, lo cual redimiste con tu poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, que ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tu siervo, quienes desean reverenciar tu nombre. Conceda ahora buen éxito a los siervos y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía el copero del rey. ¿Qué es lo que estaba pidiendo, Señor? Dame gracia. Delante del Dios y delante de aquel hombre que él estaba sirviendo, porque él quería ir a ayudar a levantar a los hermanos que estaban caídos. Mire, cuando hay una actitud así, escuche, cuando hay una actitud así, yo quiero, Dios arregla todo. Lo que pasa, pastor, que trabajo mucho. Si vos querés, Dios arregla todo. Amén. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Cuando Dios ve un corazón, queridos hermanos, en la cual tiene el deseo de servir a Dios sirviendo al prójimo, Dios arregla todo. Nehemías, queridos hermanos, no podía porque era el hombre más de confianza y el que estaba al lado del rey. Pero le pedía a Dios, dame gracia delante tuyo y gracia delante del hombre que sirvo. Yo no puedo. ¿Pero has orado? Porque hay gente que se queda con eso, con que yo no puedo, porque yo trabajo muchas horas, pero ¿le has pedido a Dios? ¿Saben por qué no le pedí a Dios? Porque no cree. Porque cuando uno quiere, queridos hermanos, ¿saben lo que hace, hermanos? Prioriza a Dios. Capítulo 2. Sucedió que en el mes de Nisan, en el año 20, rey del Tarjete, que estando ya el vino delante de él, tomó el vino y lo servía al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. El rey vio que Nehemías estaba triste y algo le estaba pasando. ¿Saben, hermano, que eso no se podía hacer? El que servía el vino al copero no podía estar triste, porque daba alusión que si estaba triste, estaba haciendo una tramoya para matar al rey. Sin embargo, querido hermano, su rostro cambió. Su cara, querido hermano, estaba tan triste que hasta el rey a quien él le servía notó que algo le pasaba. Wow, una carga del corazón. Es que cuando tú tienes la carga por alguien, tu cara cambia. Tu rostro cambia. ¿Estás triste? ¿Cuántos están acá?
Por eso dice, no es esto, sino quebrantado mi corazón. Entonces temí en gran manera. Por eso temí en gran manera. Porque el que servía no podía estar triste delante del rey. Y dijo el rey, para siempre viva el rey, ¿cómo no voy a estar triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mi padre, está desierta y las puertas consumidas a fuego? ¿Cómo no voy a estar triste si mis hermanos están mal? Oh. Pregúntese si en estos tiempos la gente está triste cuando su hermano está mal. ¿Cómo no voy a estar triste como diciendo, es algo insólito? Es algo que no puede estar en la mente de un cristiano, no entristecerse y angustiarse cuando alguien, hermano, está mal. ¿Por qué? Porque el cristiano que está lleno de Dios, el mismo espíritu que se entristece por la situación que está la persona, es el mismo que hermano espíritu que vida y mora en nosotros. Y nos hace sentir el dolor por aquel que está mal. Por eso dice, ¿cómo no voy a estar triste? Yo no soy del mundo, frío, apático, insensible. Por lo contrario, soy alguien que porta el verdadero amor, el amor de Cristo, el amor que cambia, que transforma, que llena la casa por el otro. Y el rey le pregunta en el versículo 4, ¿qué cosa pides? Mire la oración que había tenido hoy, dame gracia. Mira ahora la respuesta de Dios tocando el corazón del rey. ¿Qué pides? Entonces oré al Dios de los cielos y le dije al rey, si le place al rey a tu siervo y ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la voy a reedificar. ¿Qué veo acá? Que cuando alguien quiere, Dios acomoda todo. Gracias a Dios. Acá cuando dice que gloria a Dios. ¿Quién me venía a decir que no podés? Cuando alguien quiere acomodar, hermano, su trabajo, Dios trabaja. Toca al rey, toca al patrón, toca a la suegra, toca lo que sea. Pero Dios hace. Gracias. Hermano, recuerde que era imposible que se podía presentar triste. Pero Dios permitió todo. ¿Por qué, hermano? Porque este era un hombre que oraba. Y que la gracia y el favor de Dios nos acompañó. Entonces el versículo 6, el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él, ¿cuánto durará tu viaje? ¿Y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme. ¡Wow! Ah, no, parece cayendo el sol. Y le agradó al rey enviarme. Gloria a Dios. Hermano, este no era cristiano. Por las dudas que algunos piensen que el rey era cristiano. Este era un patrón como el que tenés vos, bien mundano. Pero dice que le agradó enviarlo. Ay, decía fuerte. Ay, Señor, toca el corazón de mi patrón. Amén. Que le agrade enviarme. Dios lo puede hacer. Dios lo puede hacer. Amén. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Gloria a Dios. Ah, no, dale gloria a Dios. Dios lo puede hacer. Gracias a Dios. Dios lo puede hacer. Porque Dios es el que toca el corazón. Mira el versículo 7. Además, si le place al rey que me dé carta para los gobernadores al otro lado del río para que me franquee el paso hasta que llegue a Judá. Y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera, para enmaderar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey según la benéfica mano de Dios sobre mí. ¡Wow! Amén. ¡Tremendo! Dios no solamente lo toca, sino que le concede el favor del rey
para que le dé los materiales para edificar las puertas. ¿Cuánto dice gloria a Dios? ¿Cuánto ha tenido un patrón mundano, pero que usted ve que la mano de Dios lo está tocando y lo bendice? ¿Cuánto dicen amén? ¿Cuánto dice gloria a Dios? Usted ve que el favor de Dios que está con su vida. Dios es así. Están los otros porque es bien mundano. Yo voy a cambiar de trabajo. Un cambio de trabajo, ore. Dígelo. El Señor es bueno. ¿Cuánto dice el gloria a Dios? El Señor tocó el corazón. Versículo 9. Vino luego los gobernadores del otro lado del río y les di la carta del rey. Y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente a caballo. Ya no iba solo, iba con gente. Pero oyéndolo Sanballat, Odonía y Tobías, el siervo amonita, les disgustó en gran extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. ¿Saben? Porque cuando tú te pones a querer edificar las ruinas de otro, no le va a buscar algunos. El enemigo se va a levantar. Porque lo menos que quieres, hermano, es que el pueblo de Dios vuelva a levantarse. Vuelva, queridos hermanos, a buscar de Dios, a reedificar lo que el mismo diablo destruyó. Pero dice que llega Nehemías, hermanos, y anima al pueblo a reedificar más adelante. Dice, cuando llegué pues a Jerusalén, después de estar allí 3 días, porque llegó, dice que se levantó de noche, yo y unos pocos hombres conmigo, y no declaré al hombre alguno de lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese Jerusalén, ni habrá cabalgadura conmigo, excepto la única que yo cabalgaba. Llegó a Jerusalén, y mira, hermano, por 3 días él los salvaba y miraba todo. Pero nadie le dijo lo que iba a hacer. ¿Qué es lo que hizo? Miró la situación como estaba. A veces no es mandarse así nomás, sino que también tenemos que tomar una pausa para mirar, para observar. ¿Por qué los muros están caídos? ¿Por qué se llegó de esa manera? ¿Por dónde vamos a empezar a edificar? ¿Qué escombros vamos a tener que sacar? Dice que no le dijo a nadie nada, sino que él observó. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Tú puedes observar y ver. ¿Por qué hay casas en ruina? ¿Por qué llegó de esa manera? Y a veces no hay que decir nada. Hay que observar, no decir nada, llevar una cabalgadura, llevarla arriba. Y pedirle a Dios sabiduría, cómo poder ayudarlos a que ellos sean parte de lo que van a edificar. Porque acá no se trata de que Nehemías edifica, sino que ellos tienen que también ser parte de lo que van a edificar. Nehemías podía tener toda la disposición, pero el pueblo tenía que tener ánimo para poder hacerlo. Tú puedes tener, hermanos, el ánimo y la disposición para poder levantar las ruinas de otro. Pero el otro tiene que sumarse. Amén. Te vamos a animar. Pero a veces vamos a tener que ayudarles, César. Hay que sacar esto. No podemos edificar esta mugre. ¿Cuántos están acá y dicen amén, hermano? ¿Pasa, hermano? Y así el albañil, ¿no? Cuando llegan a edificar algo, primero limpian todo, no la pista. Están haciendo una fábrica, hermano, que dejaron todo como una pista, todo limpito. Y acá se va a hacer grande. Y vieron que vienen las aplanadoras, las máquinas, firman el piso para después construir. Entonces, todo se necesita en la vida espiritual. Antes de edificar, tenemos que afirmar los fundamentos, los conceptos, maneras de pensar. Vamos a sacar esto. Vamos a afirmar. Vamos a establecer la palabra de Dios. ¿Cuánto dicen amén? Y después vamos a edificar. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Ahora, claro. Sanballat y Tobías se va a enojar. Y te voy a hacer la guerra. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Porque vos le decís, mirá que tenés que sacar esto, vamos a ayudarte. Se levanta. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿No se te ha levantado vos? Amén.
versículo 17 dice, le dije, pues vosotros veis el mal en que estamos. Decir que en que estamos. Miren cómo es el lenguaje en que estamos. Él estaba también. No parecía, ¿no? Pero él se involucra. Que Jerusalén está desierta, las puertas consumidas por el fuego. Y los invita, venid y edifiquemos el muro en Jerusalén y no estemos más en oprobio, en vergüenza. Hermanos, hay mucho pueblo de Dios que está en oprobio. ¿Sabe lo que es el oprobio? Es una vergüenza. Es una vergüenza cómo está. Teniendo que ser un pueblo especial. Viven peor que el mundo. Porque el mundo no conoce a Dios. Pero nosotros conociendo a Dios, no aplicamos los mandamientos, los estatutos, los consejos de Dios para poder edificar nuestra vida, para poder edificar nuestro hogar sólido, nuestra familia sólida. Ahora Nehemías llega acá y dijo, vengan y edifiquemos. Porque es un trabajo de equipo. ¿Cuántos se han cansado porque digo, este no quiere nada? Porque vos solo no le podés edificar. Tiene que haber cooperación de la persona, estar dispuesto, mirá, mi amor, vamos a sacar esto, ¿no te parece que está mal? Mira cómo estás pensando, porque la palabra es... El amor del Señor humildad. Estoy así porque he fallado. El orgullo es tan veneno, hermano. La caída del hermano de Lucifer fue porque su corazón se enorgulleció y se enalteció. Pero ¿cuánto cuesta reconocer si? No, la culpa la tiene el otro. ¿Cuánto están acá? Miren, Nehemías tenía un corazón sensible. Dios anda necesitando corazones sensibles. Corazones que lleven a Dios el problema de otros. Nehemías era alguien, querido hermano, que su rostro, su vida estaba tan triste que la gente lo notaba acá y lo que había pasado. Nehemías no se resistió, sino que Nehemías dijo, yo voy a ir, voy a animar al pueblo y voy a edificar las ruinas. Dios quiere llamar esa generación de Nehemías. Esas personas, hermanos, que están dispuestos aún a renunciar al lugar privilegiado, al lugar cómodo, para bajar al lugar de ceniza. Les compro. Dejar la mesa del rey para ir allá abajo. ¿Cómo es tu corazón? Cuando ves a alguien que está ruido, ¿cómo tú vas? Eres como tanto cristiano que lo último que hace es ir y criticar. ¿Vieron que Nehemías lo criticó? Bueno, póngase. Cierra tus ojos.
en la antigüedad, Él lo hizo. La ciudad que era amurallada, fuerte, sus ciudadanos vivían seguros. Cuando los muros cayó, todo aquello se derrumbó y perdieron la seguridad y vino el miedo. Los enemigos entraron y saquearon. La belleza y el resplandor de aquella ciudad se perdió, porque lo que un día se levantó con tantos años de trabajo, el enemigo se encargó de tirarlo. Hoy, cada uno de nosotros hemos edificado cosas. Hemos edificado nuestra vida, solidez en lo económico, hemos construido una familia. Cada día que nos levantamos construimos pensamientos, formas de vivir, formas de actuar. Estamos construyendo cada día nuestro destino hacia el futuro. El enemigo anda buscando eso. Una rendija en el muro. Ese muro que representa la oración, el ayuno, la búsqueda de Dios, la comunión. Él anda buscando que esa área se debilite para poder atacar a través ahora de pensamientos de culpabilidad, pensamientos de ver diferente lo que es la vida, llenándolo de pensamientos impuros, llenándolo de manera diferente lo que dice la Biblia, cómo se lleva una familia, cómo se enseña un hijo, llenándolo de pensamientos y filosofías de hombres, lo que se debe permitir en casa, porque el mundo cambió. Pero saben, todo se va a venir abajo. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabaja en lo que edifica. Si no edificas en la palabra, no es que Dios va a bajar y va a edificar, sino que te va a dar el arquitecto, el modelo para poder edificar tu vida, tu familia, tu economía. Si Jehová no edifica, es en vano lo que edifica. Y hermanos, tristemente, hay muchos cristianos que en la mente, si bien no lo dice, pero en su corazón dice, ¿para qué luché toda la vida? Porque en el fondo del corazón dice, en vano todo lo que hice. Edifica tu vida espiritual, tu casa espiritual. Señor, esta mañana tu palabra ha corrido, Señor. No solamente en este lugar, sino a través de las redes, aquellos que hoy están acompañándonos desde sus hogares. Señor, muchas ciudades sólidas se han venido abajo. Hasta la torre de Babel, que el hombre quiso edificar y considerar que iban a llegar hasta la gran altura de llegar a Dios, se vino abajo. Porque todo lo que el hombre edifique va a caer.
Hoy cuando miramos, Señor, vemos tantas ruinas.